Buenos días con todos, nosotros somos el grupo 3 y hoy día le vamos a hablar sobre la técnica oclusal. El grupo está conformado por Kelly Diarte, Jolin Chin, Edison Estupiñán, Yaira Sitimbay y mi persona, Tamila Mota. Antes de empezar a describir la técnica, es necesario que tengamos en claro algunos términos y conceptos. El plano oclusal es un plano imaginario que se extiende por las caras oclusales de los dientes cuando éstas se encuentran en oclusión. El examen oclusal es un examen radiográfico intraoral que es utilizado para inspeccionar grandes áreas del maxilar en una sola imagen. La técnica oclusal es un método utilizado para exponer un receptor en el examen oclusal. El receptor oclusal se llama así porque el paciente ocluye o muerde en todo el receptor. En la técnica que describiremos se utiliza un receptor intraoral número 4 que mide 55 por 76 milímetros para adultos, y para niños se utiliza el número 2 que mide 31 por 41 milímetros. La película debe ser colocada con la cara activa en contacto con el arco que será expuesto. La técnica radiográfica oclusal es una técnica útil para observar áreas más extensas del arco mandibular o el maxilar, y se denomina así porque la colocación y sujeción de la película se realiza en el plano oclusal entre el maxilar y la mandíbula, dirigiéndose el haz de rayos X desde arriba o desde abajo perpendicular u oblicuamente. Como sabemos, la radiación X causa cambios biológicos en las células vivas y afecta negativamente a todos los tejidos vivos. Por eso es necesario que tanto el paciente como el operador usen medidas de protección. Un collar tiroideo, como su nombre lo dice, es un collar de plomo flexible que protege la glándula tiroides de la dispersión de la radiación. Asimismo, también el delantal de plomo es un escudo flexible que se coloca sobre el pecho del paciente y el regazo para proteger los órganos radiosensibles. La película rápida es el método más eficaz para reducir la exposición del paciente a los rayos X, ya que la dosis absorbida es significativamente más baja. El uso de técnicas adecuadas de protección del operador puede minimizar la cantidad de radiación que el operador recibe durante la toma de rayos X. La principal directriz es que el técnico dental debe evitar el haz principal y las barreras protectoras incorporadas en las paredes de la habitación donde se toma la radiografía ayuda a controlar la dispersión. Y por último, el uso del dosímetro, que ayuda a controlar la cantidad de radiación que se recibe. Bueno, yo les voy a hablar sobre los propósitos y usos, los principios y las ventajas y desventajas de la técnica oclusal. La técnica oclusal es una técnica radiográfica complementaria que se suele utilizar en combinación con imágenes periapicales o de aleta de mordida, cuando grandes zonas del maxilar o de la mandíbula deben ser visualizadas. Las imágenes oclusales se pueden utilizar para los fines siguientes. Se puede localizar raíces retenidas de dientes extraídos, dientes supernumerarios. Se pueden localizar cuerpos de extraños en el maxilar o la mandíbula, cálculos salivales en el conducto de la glándula submandibular. Y también se puede localizar y evaluar la extensión de las lesiones, evaluar las fracturas del maxilar o de la mandíbula y también facilitar el examen de los pacientes que no pueden abrir la boca más que unos milímetros. Podemos observar aquí en esta imagen que tenemos el tamaño número 4 de una película radiográfica que se utiliza para tomar radiografías oclusales al paciente. Esta
es la cara activa que tiene que estar del lado del maxilar o de la mandíbula, según el área que uno quiera radiografiar. Los principios de esta técnica son: se coloca la película con el lado blanco hacia la arcada a ser expuesta o exponer. Se coloca la película en la boca, entre las superficies oclusales de los dientes superiores e inferiores. El paciente estabiliza la película cuando muerde con suavidad la superficie del paquete. Esta es la posición que debe adoptar la película. Lo mismo observamos en la posición del paciente, que tiene que estar de una manera erguida, y la posición del cono siempre va perpendicular con relación a la posición de la película. Las ventajas de esta técnica son: útil para estudiar lesiones de tamaño mediano, estudiar la relación entre las lesiones y los tejidos vecinos. Y también este tipo de técnica permite visualizar una zona más amplia de lo que se puede observar con la película retroviolada. Y la desventaja de esta técnica es que la radiografía abarca un espacio mayor a la de las anteriores. Para las imágenes oclusales incluye la preparación del paciente, preparación de equipo, aumento y colocación del receptor. Antes de exponer ningún receptor oclusal, los procedimientos de control de infecciones son obligatorios. La preparación del paciente. Después que el paciente se haya hecho el procedimiento de control de infecciones y la preparación del tratamiento, los suministros, el paciente debe estar sentado. Después que el paciente esté sentado, el radiólogo dental va a acercarse y va a preparar al paciente para su exposición a los receptores. Preparación de equipos. Después que el paciente esté sentado y preparado, el equipo debe revisarse para la exposición de los receptores hacia la preparación del equipo de la técnica cruzal. Es establecer los factores de exposiciones sobre la unidad de rayos X y voltaje, miliamperaje y tiempo, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del receptor. Este dispositivo indicador posición D se la puede utilizar en las técnicas cruzales, ya sea corto de 8 pulgadas y de largo 16 pulgadas. En este video voy a mostrar la preparación del paciente para la técnica cruzal. El primer paso, colocamos el paciente en el sillón en posición vertical. Y el sillón debe estar a la altura de nuestro trabajo. El segundo paso, ajustamos el reposacabezas para apoyar y posicionar la cabeza del paciente. El tercer paso, para las expulsiones oclusales maxilares, la cabeza del paciente debe colocarse de tal manera que el arco superior esté perpendicular, el arco superior esté paralelo al suelo y el plano medio sagital esté perpendicular al suelo. Para las oclusales inferiores, la cabeza del paciente debe ser reclinada y posicionada de tal manera que el plano oclusal esté perpendicular al suelo. Luego le indicamos al paciente que debe colocarse el delantal del plomo. Esto va a proteger al paciente de la radiación. El último paso es, vamos a decirle al paciente que debe retirarse todos los objetos de la boca que puedan interferir en el procedimiento. Por ejemplo, las prótesis removibles, los retenedores, goma de mascar, y los que están para la boca son los lentes, aretes o piercing. Por favor, colóquenlo. Colocamos el paciente de tal manera que el arco superior esté paralelo al suelo. Luego colocamos la película tamaño 4 del lado blanco hacia el maxilar superior y el borde más largo en dirección de lado a lado. Luego insertamos la película en la boca del paciente y le explicamos al paciente que debe morder suavemente el receptor para conservar la posición del receptor. Luego colocamos el DIC
de manera que el rayo central se dirija en más de 65 grados de angulación vertical. Y el borde superior del DIP debe colocarse entre el medio de la ceja o el puente de la nariz. Para las exposiciones oclusales inferiores, el paciente debe tener la cabeza reclinada y posicionada de tal manera que el plano oclusal esté perpendicular al suelo. Luego, colocamos la película hacia el lado blanco, hacia el maxilar inferior. Le insertamos la película al paciente y le indicamos que debe morder suavemente el receptor. Luego colocamos el DIP en angulación de menos de 55 grados por debajo del centro del mentón. Ya, ahora vamos a hablar sobre las proyecciones oclusales maxilares. Tenemos tres proyecciones oclusales maxilares que son de uso general. Tenemos la primera, que es la topográfica, la segunda, que es lateral, que va de izquierda a derecha, y la tercera, que es la pediátrica. La proyección oclusal topográfica maxilar por lo general se utiliza para examinar el paladar y los dientes anteriores del maxilar superior. La proyección oclusal maxilar lateral se utiliza para examinar las raíces palatinas de los molares y también puede ser utilizada para la localización de cuerpos extraños o lesiones en la zona posterior del maxilar. Esta proyección oclusal pediátrica maxilar se utiliza para examinar los dientes anteriores del maxilar y está recomendada para uso de niños de 5 años o más jóvenes. Ahora hablaremos sobre las proyecciones oclusales mandibulares. También tiene tres proyecciones oclusales mandibulares que también son de uso general. Tenemos la primera, que es la topográfica, la segunda, que sería la sección transversal, y la tercera, que sería la pediátrica. Ahora la proyección topográfica. Bueno, esta se utiliza para examinar los dientes anteriores de la mandíbula. La proyección sección transversal. Se utiliza para examinar los aspectos vestibulares y linguales de la mandíbula. También se utiliza para localizar los cuerpos extraños o cálculos salivales en la región de la base de la boca. La proyección pediátrica. Esta se utiliza para examinar los que son los dientes anteriores de la mandíbula y está recomendada para el uso en niños de 5 años o más jóvenes. Bueno, ahora les voy a explicar la proyección oclusal maxilar lateral. Primero se le dice también al paciente que se coloque de tal manera que su arco superior esté paralelo al suelo. Luego se coloca un tamaño en la película número 4, igual que el anterior, hacia el maxilar, donde el color blanco tiene que ir en el maxilar superior y el borde largo en cambio debe ir desde el frente hacia atrás, ¿ya? Después de eso se inserta en el receptor en la boca del paciente, colocando posteriormente en la medida que lo permite la anatomía del paciente. Después se cambia el receptor en el lado derecho e izquierdo de la zona de interés. Luego, el borde largo del receptor se debe extender aproximadamente de 1,5 de 1 pulgada más allá de la superficie vestibular de los dientes posteriores. Lo mismo se le enseña al paciente que debe morder suavemente sobre el receptor conservando la posición del receptor mordido de extremo a extremo. Ya. Después se coloca el dispositivo de indicación de posición, de tal manera que el rayo central también se dirija a través de las áreas de contacto de interés. Se coloca el DIP de tal manera de que este rayo central se dirija a más de 60 grados en una angulación vertical hacia el centro del receptor, donde el borde superior del DIP se coloca encima de la esquina de la ceja del paciente. En este sector sería, ahí estaría colocado. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la proyección oclusal pediátrica en el maxilar. Bueno,
Para esto se utiliza un niño, pero en este caso estoy usando a mi hermano que tiene 12 años. Bueno, en esto la posición del niño debe ser de tal manera que el arco superior esté también paralelo al suelo. Luego se coloca un tamaño de película 2, que estoy usando esto de aquí. Con el lado blanco tiene que ir hacia el maxilar superior y el borde largo, que sería esta parte de acá, tiene que estar en una dirección de lado a lado. Luego de esto se inserta el receptor en la boca del niño, para luego indicarle al niño que debe morder suavemente sobre el receptor, conservando la posición del receptor, mordiendo de extremo a extremo. Bien. Luego se coloca el dispositivo de indicación de posición, que sería de tal manera que el rayo central se dirija a través de la línea media del arco hacia el centro del receptor. Luego se coloca el dip de tal manera que este rayo central que sale por aquí se dirija a más de 60 grados de una angulación vertical hacia el centro del receptor. El borde superior del dip se coloca entre las cejas del paciente hasta el puente de la nariz. Sería algo así. Ahí estaría ubicado. Ahora les voy a explicar sobre la proyección oclusal topográfica pero mandibular. Se le hace lo mismo, se le indica al paciente que se coloque de tal forma que su mandíbula esté paralela al suelo. Luego se coloca un tamaño de película 4, que usamos otra, donde el lado blanco también tiene que estar, tiene que estar en el lado de la mandíbula. Y el borde largo, que sería esta parte de aquí, el borde largo, debería ir en dirección de lado a lado. Luego de esto se inserta el receptor en la boca del paciente, colocándolo posteriormente en la medida que lo permita la anatomía del paciente. Luego se le indica al paciente que debe morder suavemente sobre el receptor, conservando la posición del receptor, mordiendo de extremo a extremo. Luego se coloca el dispositivo de indicación de posición, de tal manera que este rayo central se dirija a través de la línea media hacia el centro del receptor. Luego se coloca este dip, de manera que el rayo central se dirija a menos 55 grados de una angulación vertical hacia el centro del receptor. El dip debe estar centrado sobre el mentón del paciente. Iría así. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la proyección oclusal en la sección transversal mandibular. En esta proyección también es igual que en las anteriores. Se le dice al paciente que también se coloque de una manera de que su arco mandibular esté paralelo al suelo. Luego se coloca un tamaño de una película número 4, donde el lado blanco debe estar debe ir hacia la mandíbula y el borde largo debe ir en una dirección de lado a lado. Luego de esto se inserta el receptor en la boca del paciente para luego colocarlo posteriormente en la medida que lo permita la anatomía del paciente. Después se le indica al paciente que debe morderlo también suavemente sobre el receptor, conservando la posición del receptor, mordiéndolo de extremo a extremo. Luego colocamos el dispositivo de indicación de posición, de tal manera que el rayo central se dirija a través de la línea media del arco hacia el centro del receptor. Luego se coloca el dip, de manera que el rayo central se dirija a 90 grados de una angulación vertical hacia el centro del receptor. El dip debe estar centrado aproximadamente de 1 pulgada debajo de la barbilla del paciente. Iría de esta forma, ahí. Por último les voy a hablar sobre la proyección oclusal pediátrica mandibular.
También se realiza lo mismo. Se le indica al niño que se coloque de tal forma que su arco mandibular esté paralelo al suelo. Luego se coloca un tamaño de película 2, que usamos acá otra, donde el lado blanco debe estar hacia la mandíbula y el borde largo en una dirección de lado a lado. Luego se inserta el receptor en la boca del niño. Luego se le indica al niño que debe morderlo suavemente sobre el receptor, conservando la posición la posición del receptor, mordiendo de extremo a extremo. Después colocamos el dispositivo de indicación de posición, de tal forma de que este radio central también se dirija a través de la línea media del arco hacia el centro del receptor. Se coloca el DIP de tal manera de que el rayo central esté dirigido en una angulación vertical de menos 55 grados, donde el DIP debe estar centrado sobre la barbilla del niño. Estaría ahí. Mi nombre al inicio del video, soy Enzo Estupiñán y voy a hablarle primero continuar con las angulaciones verticales de las proyecciones oclusales que mencionamos anteriormente, y luego les voy a mencionar técnicas de ubicación. Espero que estén muy atentos y que puedan entender todo lo que voy a explicar a continuación. Primero tenemos esta tabla de aquí donde nos dice las angulaciones verticales de las proyecciones oculares. Tenemos primero la topografía maxilar. Esta consta de una angulación de más 65 grados. Luego tenemos la lateral maxilar, que puede ser izquierda o derecha y tiene una angulación de más 60 grados. Tenemos la maxilar pediátrica, una angulación de más 60 grados también. La topográfica mandibular, con una angulación negativa de menos 55 grados. Tenemos la sección transversal mandibular, que tiene una angulación de 90 grados vertical, un ángulo recto. Y la pediátrica mandibular, que consta de una angulación de menos 55 grados. Una vez concluido esto, pasamos a las técnicas de localización. Ojo con los tóxicos o las tóxicas, no técnicas de localización de novios o amigos, no. Vamos a hablar de técnicas de localización dental para poder localizar objetos en la mandíbula. Antes de que el radiólogo dental pueda utilizar las técnicas de localización, es necesaria la comprensión de ciertos conceptos básicos, además de que también necesita conocimiento sobre un procedimiento paso a paso. Un procedimiento paso a paso ya lo hemos visto infinidad de veces, ¿verdad? Preparar al paciente, preparar el lugar, tomar medidas de seguridad, etc. En cuanto a los conceptos básicos, el propósito y el uso de estas técnicas radiográficas, ¿verdad?, es que las imágenes de las radiografías dentales y las radiografías en general suelen ser en 2 dimensiones, ¿verdad?, de un objeto en 3 dimensiones. Pongamos un ejemplo. Utilizando aquí esta dentadura, vamos a decir Tom. Tom nos va a ayudar hoy día para las pruebas. Radiografiando a Tom, que es en 3D, ¿verdad? Vengo con una radiografía panorámica. Imaginemos que no tiene radiación, así que no se preocupe por mi salud. Pero podemos obtener una imagen parecida a esta, ¿verdad? Al observar esta imagen, observamos las 2 dimensiones. ¿Cuáles son esas 2 dimensiones? Pueden ser la relación superior e inferior o la relación anterior y posterior. Es lo que observamos, ¿verdad? Observamos lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está más hacia anterior y lo que más está hacia más posterior, ¿verdad? Pero la radiografía dental, sin embargo, no representa la relación bucolingual o, en otras palabras, en otros términos, la profundidad de un objeto. Repitamos la prueba. Tom, en nuestro método de prueba, tiene 3 dimensiones: anterior, posterior, superior, inferior, y tiene una tercera, que es la profundidad o bucolingual, ¿verdad? Si abrimos la cavidad bucal de Tom, podemos observar la profundidad de su cavidad oral, algo que en la radiografía no observamos. Vamos a ver la radiografía. ¿Cómo nosotros aquí podemos observar la profundidad, ¿verdad? Vemos los dientes, ¿verdad? Vemos atrás la columna vertebral, las vértebras, ¿verdad? Vemos un sinnúmero de estructuras anatómicas, pero no observamos la profundidad. ¿Por qué? Porque esa tercera dimensión no vemos una imagen plana. En la odontología puede ser necesario, ¿verdad?, para establecer la posición bucolingual de una estructura. Ya puede ser un objeto extraño o tal vez un diente, la mandíbula, ¿no? Diferentes cosas. Por ejemplo, podemos tomar la radiografía Tom y veamos qué podemos obtener de ella.
Volvemos a hacer una toma panorámica. Tenemos la radiografía instantánea, como avanza la tecnología. Y podemos observar aquí del lado izquierdo, ¿verdad? Su lado izquierdo de Tom, cómo tiene un objeto extraño. Podemos decir que el objeto se encuentra en su boca, sí, pero exactamente en dónde. Está en su cachete, ¿verdad? Está a nivel de las mejillas. ¿Está más hacia anterior o está más hacia posterior? No podemos determinarlo con exactitud porque no tenemos esa tercera dimensión que tanto echamos de falta en las radiografías. Pero las técnicas de localización se pueden utilizar para detectar esta información tridimensional. Las técnicas de localización en las técnicas de localización podemos encontrar lo siguiente. Pueden ser cuerpos extraños, ¿verdad? Dientes impactados, también podemos encontrar dientes no erupcionados, ¿verdad? Raíces retenidas, dientes no erupcionados, vamos a encontrar algo adelante un poco parecido. Raíces retenidas, posiciones radiculares, cálculos salivales, fracturas de la mandíbula, agujas rotas u otros instrumentos que se pueden quedar alojados en la boca del paciente, ¿verdad? También vamos a ver un ejemplo de eso. Podemos encontrar materiales de obturación, etc. Existen varias técnicas de localización. En este caso vamos a mencionar dos, que es la norma del objeto bucal y la técnica del ángulo recto. La norma del objeto bucal, ¿verdad?, rige la orientación de las estructuras representadas en dos radiografías expuestas en diferentes ángulos. ¿Ya? Vamos a ver una imagen para entenderlo un poco mejor. Aquí podemos observar cómo el objeto, ¿verdad?, mediante la angulación no se nos permite observar, ¿verdad?, ambos objetos porque se superpone. Superpone a B, por consiguiente B no se observa. De normal obtendríamos una imagen parecida así, A con B atrás. Es difícil saber dónde está B. Ahora bien, al hacer un cambio de la angulación que mencionamos anteriormente, obtendríamos una imagen más parecida a esto. Tenemos a en una angulación más a B inferior y B en otra angulación a más a superior. Esto es lo que nos permite, ¿verdad?, utilizando esta técnica de angulación, nos permite obtener con más claridad o diagnosticar con más claridad dónde están los objetos o dónde están las estructuras de nuestro paciente. Utilizando la técnica de angulación y la angulación adecuada, se expone un receptor que podría ser periapical, un receptor de aleta de mordida. Observemos en la imagen, ¿verdad? Técnica correcta, vemos cómo cada una de las rayitas indican el receptor, vemos cómo está totalmente bien angulada, ¿verdad? Y vemos cómo la imagen está perfecta. Pero si se dan cuenta, hay un diente atrás, un objeto que no debería estar ahí, que no se observa en la otra radiografía. No sabemos si ese objeto está al frente, o está anterior o está posterior, ¿verdad? Luego de hacer esa radiografía, ¿verdad?, procedemos a cambiar la dirección del haz de rayos X, ¿verdad? Cambiamos su angulación. Exponemos un segundo receptor periapical o también puede ser de aleta de mordida mediante una angulación diferente que podría ser horizontal o también vertical, ¿verdad? Observemos en este caso. Cambiamos ligeramente la angulación, si en el rectángulo amarillo, como la angulación ha cambiado, ¿verdad? Y luego de eso, ¿qué tenemos? Podemos observar dónde está el diente, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver porque hay que determinar ciertas cosas también que nos van a ayudar también a indicar o con mayor facilidad a hacer un diagnóstico. La angulación horizontal diferente se utiliza cuando se trata de localizar imágenes alineadas verticalmente, mientras que la angulación vertical diferente se utiliza cuando se trata de localizar una imagen alineada horizontalmente. Repito, horizontal, vertical y vertical, horizontal, viceversa, ¿no? Después de que las dos exposiciones se han completado, las imágenes se comparan entre sí. Necesitamos constatar, porque la segunda imagen tiene una angulación incorrecta, ¿verdad? Entonces necesitamos tener siempre esa base correcta para solamente dar esas pequeñas pinceladas, digámoslo así, y poder dar el diagnóstico. Comparamos las imágenes entre sí. Como pueden ver, la primera imagen, la imagen que está hacia acá, está con la angulación correcta, ¿verdad? Podemos ver cómo va directo a los receptores. Sin embargo, en la segunda vemos cómo no. Pero esa variación de la angulación nos permite detectar dónde está el objeto que queremos encontrar, en este caso el diente que se encuentra atrás de los molares, ¿verdad? Cuando la estructura dental o el objeto visto en la segunda imagen
parece haberse movido en la misma dirección que el DIP, la estructura del objeto en cuestión se encuentra en lingual. Este es un término que se utiliza. Lingual es igual. ¿Ya? Ahora bien, observemos aquí. Sí. Aquí podemos observar en esta imagen cómo el objeto se mueve en la misma dirección que el DIP, ¿verdad? Ahora bien, a la inversa, cuando la estructura dental o el objeto visto en la segunda imagen, recordemos en la segunda, no en la primera, parece haber movido en dirección opuesta al desplazamiento del DIP, ¿verdad? Se mueve en una dirección contraria, ¿verdad? La estructura se encuentra en vestibular. Vestibular es contrario o diferente. Ahora bien, veamos un caso real, ¿verdad? Sobre una radiografía que se tomaron y observemos qué sucede en estos premolares. La anatomía normal de este grupo dentario es de dos raíces, una mesial y otra distal. La raíz mesial presenta dos conductos, un conducto mesiovestibular y uno mesiolingual. Ahora bien, observemos la imagen. Perdón, en esta radiografía, me olvidaba mencionar qué es lo que sucedió. Aparecía dos limas endodónticas. En la imagen resultante, la primera radiografía, los conductos muestran una superposición de ambas imágenes, o sea, de ambas limas, pero parece ser que las dos limas estuvieran en el mismo conducto, ¿verdad? No ocupando una en cada conducto. Observemos la imagen y puedan verlo por sí mismos. Lo acerco un poco para los que sean daltónicos o tengan problemas, ¿verdad? Pues se pueden dar cuenta como en un mismo conducto parece que hubieran dos raíces, ¿no? Entonces es un poco difícil proceder al tratamiento si no sabemos con exactitud si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo los parámetros, ¿verdad? Ahora bien, al tomar una radiografía con una variación de la angulación horizontal, ojo, las limas están verticalmente paralelas, necesitamos ver una angulación horizontal para determinar, se nota que la imagen de los conductos de la raíz mesial ya no es solo una, sino que aparecen ahora sí las dos líneas radiopacas que corresponden a los conductos mesiovestibular y mesiolingual que hablamos anteriormente. Observemos la imagen. Ahora sí podemos observar cómo están los dos conductos y cada una de las limas invadiendo uno de los conductos. Ahora bien, algún listo me podrá decir, sí, pero el diente se ve más ancho. Claro, el diente se ve más ancho porque hemos cambiado la angulación. Obviamente no estamos utilizando la angulación que se debería usar para la radiografía. Pero nuestra importancia aquí no es determinar la estructura dental, sino solamente encontrar ese objeto que perdemos o que no nos permite determinar con exactitud el diagnóstico del paciente. Ahora hablemos de la técnica del ángulo recto. Esta es otra técnica, otra regla para la orientación de las estructuras que se observan en dos imágenes. Aquí utilizamos un receptor preapical que se expone mediante la técnica adecuada, ¿verdad? Angulación adecuada también, y se muestra la posición de un objeto en sus relaciones. Pueden ser superior, inferior o anterior, posterior, las dos dimensiones que vimos anteriormente. A continuación, utilizamos un receptor oclusal y exponemos directamente en el rayo central del ángulo recto, o puede ser también perpendicular, de 90 grados, importante, al receptor. Ahora bien, la imagen oclusal muestra el objeto en la relación bucolingual o anterior-posterior. Ojo, nos ayuda en cierta manera a obtener esa tercera dimensión que tanto buscamos en estas técnicas. Después de que los dos receptores sean expuestos y procesados, las imágenes se comparan entre sí para buscar objetos en tres dimensiones, ¿verdad? Esta técnica principalmente la utilizamos para localizar objetos en la mandíbula. Observemos la imagen aquí. Podemos ver, ¿verdad? Hemos tomado una radiografía preapical, observamos la secuencia radiográfica, ¿verdad? Observamos tres objetos, no sabemos qué son, y los observamos en los dientes, ¿verdad? No sabemos exactamente dónde se encuentra cada uno de ellos. Ahora bien, en la imagen inferior podemos ver lo mismo. Observamos los tres objetos, pero a su vez no sabemos exactamente dónde están. No sabemos si están hacia lingual o hacia vestibular. Ahora bien, miremos lo que sucede a continuación, es que, como les mencioné, utilizamos un receptor oclusal y tomamos en 90 grados otra radiografía para hacer algo más o menos similar a esto, ¿verdad? Receptor oclusal, 90 grados. Hacemos una especie de T. Ahora bien, al obtener las radiografías deberíamos ver algo similar a esto, ¿verdad? La radiografía preapical, esto es lo que nos muestra, ¿no? Usamos los tres objetos, totalmente plano, dos dimensiones.
Lo mismo sucede aquí. Al ver esta radiografía oclusal nos podemos dar cuenta de la tercera dimensión que buscamos. Podemos observar el círculo que parecía que estaba en las raíces. Puede ser una caries que se encuentra sobre las coronas dentarias, ¿verdad? El cuadrado aquí que parece una cruz parece estar más hacia distal y el otro el triángulo está más hacia lingual. En la radiografía anterior no lo podemos determinar, ¿verdad? Es muy difícil, yo diría imposible. No sé si la profesora que es tan capaz lo puede hacer, habría que preguntarle, pero es muy complicado en esta imagen poder apreciar esa tercera dimensión. Ahora bien, vamos a tener un pequeño jueguito. El que me diga si el objeto que está aquí se encuentra más hacia anterior o más hacia posterior, o sea que si está más hacia lingual o más hacia distal, se gana un punto para el examen. La doctora también participa. Si la doctora no dice la respuesta correcta, posiblemente nos dé otro punto también. Así que les voy a mostrar la imagen y luego unos segundos pueden pasar el video, pueden decirme para dónde se encuentra el objeto, ¿verdad? El objeto lo ven más hacia distal o más hacia lingual. ¿Dónde irían ustedes? Bueno, luego observan las imágenes, lastimosamente se acabó el tiempo. Les voy a dar la respuesta. El diente que está tratando de erupcionar o que tal vez no ha erupcionado o está mal colocado, se encuentra hacia lingual, ¿verdad? Es difícil en la radiografía anterior poder determinarlo. Como nosotros podemos decir, no, está hacia lingual. No se puede, por eso utilizamos las técnicas para mejorar nuestros diagnósticos, para decirle al paciente con más exactitud lo que tiene. Asimismo también podemos utilizarlo para poder realizar un mejor diagnóstico, a su vez un mejor tratamiento y mejorar lo que es más importante, la salud de nuestro paciente. Con eso es todo, he terminado mi presentación. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y nos vemos en la próxima. ¿Ya estaba grabando? Ahora les voy a hablar. Bueno, yo les voy a hablar. Tajas. Bueno, ahora